Tengan buenas noches, mis queridos amigos, hermanos y familiares, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente juntos para poder compartir la palabra de Dios y continuar con este estudio que estamos haciendo del capítulo número 1 del libro de Efesios. Es un capítulo muy importante porque nos habla acerca de la voluntad de Dios y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas personas tienen una idea de Dios basado simplemente en, digamos, unos cuantos pincelazos, ¿no? No es, digamos, acusarlos o señalarlos, simplemente es la realidad, ¿no? Hay muchas personas que eh, apenas si se acuerdan de algunas historias de Dios por sus clases de religión que tuvieron en el colegio, o quizás por algunas películas que han visto en Semana Santa, o porque de vez en cuando, ¿no?, por alguna reunión especial, han ido alguna vez a la iglesia. Entonces su concepto en general de Dios es muy, digamos, muy vago, muy abstracto. Y entonces eso hace que no conozcan realmente a Dios como la Biblia lo muestra. Tú y yo tenemos que saber que la Biblia es la palabra de Dios y solamente la Biblia es la que nos revela quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es su pensamiento, cuáles son sus planes para ti y para mí. Entonces, la mayoría de personas, ¿no?, mucha gente en realidad es pues está sin conocimiento de la Biblia o tiene un conocimiento muy ligero, muy superficial, y eso hace que su conocimiento de Dios también sea muy superficial. Entonces no conocen a Dios como su Padre, no conocen a Dios como su Salvador, no conocen a Dios como un Dios de amor, no conocen a Dios, ¿verdad?, como alguien que tiene planes y propósitos perfectos para su vida. Simplemente tienen ciertas ideas así religiosas, tradicionales, generales acerca de Dios, que año a año simplemente lo han reforzado en su vida y entonces se han quedado con esas imágenes acerca de Dios. Y es por eso que estamos procurando estudiar la Biblia así, versículo a versículo, para ver lo que dice la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que Dios mismo nos ha revelado en su voluntad aquí en su palabra. Bien, entonces vamos a ver ahora en el capítulo 1, el verso 11 y en adelante, ¿no? Hemos llegado hasta el verso 11, ¿no? Recapitulando rápidamente, ¿no?, hemos visto pues que el apóstol Pablo alaba a Dios porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Y hace un remarque muy fuerte de que tú y yo estamos en Cristo. Luego empieza a hablar acerca de que según nos escogió en Él, ¿no?, antes de la fundación del mundo. Entonces Dios te escogió a ti para que tú seas su hijo y te escogió antes incluso de haber creado el cielo y la tierra. Esto es algo que mucha gente no lo tiene en su mente, es algo que mucha gente no, simplemente jamás se le hubiese ocurrido, pues porque no tienen ese entendimiento de la Biblia, donde la Biblia claramente muestra eso. También nos dice aquí, pues, de que Dios nos escogió para ser sus hijos y caminar en este mundo santos y sin mancha, y que somos aceptos en el amado, es decir, en Cristo, ¿verdad? Y que en Él, entonces, nosotros tenemos redención por su sangre, es decir, hemos sido rescatados y redimidos por el precio de la sangre de Cristo. Y además también nos dice la palabra de que Dios tiene en sus planes reunir al final todas las cosas en Cristo, reunir las cosas del cielo y la tierra y unirlas todas en un plan perfecto, en un gobierno perfecto en Cristo. Entonces esto es, digamos, un resumen muy rapidito de lo que hemos estado viendo en los días anteriores, y ahora entonces vamos a fijarnos en lo que dice aquí el verso número 11. Dice ahora en Él, una vez más esta frase en Él. Dice asimismo tuvimos herencia. Y sí, efectivamente hemos recibido una herencia en Cristo. Todo hijo recibe una herencia de sus padres o de su padre. Todo hijo recibe una herencia
de su Padre. Lo que le pertenece al Padre, le pertenece al Hijo. Y desde el momento que tú y yo nos hemos vuelto hijos de Dios por la fe en Cristo y por el hecho de que ahora espiritualmente estamos en Cristo, entonces nosotros tenemos una herencia en Él. Juntamente con Él recibimos herencia. Como hemos estado viendo en el libro de Romanos capítulo 8, dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces nosotros estamos recibiendo ahora una herencia de parte de Dios. Mucha gente he visto, ¿no? Muchas veces hermanos, lo has visto en noticias, en telenovelas, películas, o quizás en la vida real, ¿no? Hermanos, ¿verdad? Que cuando sus padres fallecen empiezan a pelearse por la herencia, empiezan a pelearse por el dinero, empiezan a pelearse por las propiedades, porque los padres humanos dejan pues una herencia limitada. Y entonces cuando son varios hermanos, entonces ahí hay la pugna de quién quiere un poco más, ¿verdad? Entonces entran en juego, ¿no?, la ambición, el egoísmo, etc. Pero con Dios tenemos una herencia ilimitada. Imagínate, tenemos una herencia eterna que no se acaba, porque la herencia, digamos, en lo natural es una herencia limitada. Una herencia que con Dios tenemos una herencia que no se va a acabar nunca. Una herencia eterna y es ilimitada. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Una vez más sale esta palabra aquí, que hemos sido predestinados. Y es la palabra predestinado. Dios te ha predestinado para algo. Dios tiene un plan y un propósito para que se cumpla en tu vida. Y dice que en Él hemos sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, una vez más, como en unos versículos anteriores habíamos visto antes, cuando dice que Dios nos escogió en Él según el puro afecto de su voluntad, acá lo vuelve a decir con otras palabras, dice, aquel que hace las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, mi querido hermano, a Dios nadie lo ha forzado para darte herencia. A Dios nadie lo ha obligado para darte herencia. A Dios nadie lo ha manipulado para darte herencia. La voluntad de Dios está por encima de todo. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso. Entonces no hay ninguna fuerza, ningún ser que alcance al poderío de Dios de tal manera que lo pueda a Él forzar y obligarle a decir, tienes que darle herencia a esa persona, y Dios diciendo, no quisiera hacerlo, lo tienes que hacer, bueno, ya está bien, lo haré. No, sino que aquí dice que aquel que hace las cosas según el designio de su voluntad, es decir, aquel que no tiene presión de nadie y las cosas Él las ha decidido por su propia cuenta, por su propio deseo, por su propia voluntad. Entonces ese es nuestro Dios. Y tú y yo tenemos que estar seguros en eso, que realmente Dios desea bendecirte, que realmente Dios desea darte herencia, que Dios realmente quiere y ha querido, ¿verdad?, proveer para tu vida. Y eso lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo, lo ha planeado desde antes, te ha predestinado para eso. Voy a volver a leer todo este versículo y entiéndelo bien. Dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Y esta palabra está en un pasado, una palabra, ¿verdad?, pasada, es un verbo griego especial que se llama aoristo. Entonces, que significa algo en el pasado, ¿verdad? Este verbo siempre, o esta forma verbal, siempre remarca la acción, principalmente la acción. Pero además también es algo que va del pasado y continúa, ¿verdad? Y por decir de alguna manera, en este caso es algo que no tiene fin, ¿no? Por eso dice, en Él asimismo tuvimos herencia, ¿no? Digamos, si lo tratáramos de traducir un poquito más literal en castellano, estaría diciendo algo así como, en Él asimismo estuvimos teniendo herencia, ¿no? Estamos, ¿no? Estamos recibiendo herencia, ¿no? Para entender, porque el verbo o la forma aorista de tiempo
no existe en castellano, es un tiempo que existe en el idioma griego, más no en el castellano. Entonces, cuando encontramos este tipo de tiempo, ¿verdad? En la Biblia, entonces muchas veces lo normal es que escojan traducirlo en tiempo pasado perfecto, ¿no? Para decir que es una acción ya realizada completamente, ¿no? Porque el énfasis siempre es en la acción, una acción hecha y realizada. Entonces, pero también habla de algo que continúa, ¿verdad? Por ejemplo, esa famosa frase, ¿no? Que Jesús, cuando venían los discípulos gozosos y alegres diciendo, ¿no? Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre, ¿no? O sea, Jesús, cuando los había mandado a predicar de dos en dos y ellos regresaron con el informe de lo que habían hecho, entonces el Señor se alegra y dice, yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo, ¿no? Entonces, yo veía, ese es un tiempo aoristo, ¿no? Entonces, en algunas traducciones lo ponen yo vi a Satanás, o sea, como que lo vi en pasado, y otros lo traducen como yo estaba viendo o yo estaba mirando a Satanás cayendo como un rayo, ¿no? Entonces, digamos, como el énfasis está en la acción, es que sí o sí Satanás va a caer, y va a caer como un rayo. Entonces, el tiempo aquí también igual es que has recibido, dice en él, asimismo tuvimos herencia. Entonces, el énfasis es que tú y yo tenemos una herencia. Sí o sí tenemos una herencia. La hemos recibido de Dios. Dios ya lo destinó para ti. Y esa herencia ya está con tu nombre, y esa herencia ya está en tus manos, y esa herencia va a continuar contigo por la eternidad, va a seguir siempre contigo. Entonces, eso es algo que a ti te debe causar mucha alegría, saber que en Dios tú tienes una gran herencia, ¿no? Muchas personas sueñan, imaginan, tienen fantasías de que algún día pueden sacarse la lotería o cosas por el estilo, pero Dios realmente tiene para ti destinado algo mucho mejor, que es una herencia que no se marchita, que no se malogra, que no se oxida, que nadie la va a robar, una herencia que no se va a pudrir, una herencia que no se va a contaminar, ni se va a perder, sino una herencia que está asegurada, ¿verdad? Y no estoy hablando porque obviamente incluye la herencia que tenemos, digamos, para después que morimos, o sea, la herencia eterna, pero también habla de la herencia que tienes ahora como hijo de Dios, tu autoridad como hijo de Dios, el poder que Dios te ha dado para que tú tengas poder sobre la enfermedad, sobre los espíritus malignos o sobre cualquier problema que quiera atacar tu vida o a tu familia. Y también, digamos, la herencia de bendición, de provisión. Dios, dice la Biblia, que Jesús en la cruz, Él se hizo pobre para que nosotros de su pobreza fuésemos enriquecidos, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 8, ¿verdad? La herencia de sanidad, de salud divina. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La herencia de paz, ¿verdad? Tranquilidad. Tanta gente que vive alterada, que vive malhumorada o vive preocupada, estresada, cuando la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, hay mucha riqueza de herencia que Dios nos ha dado para disfrutarlo en esta vida, como también lo que vamos a tener, digamos, después. Así que aquí lo seguro es que la herencia es nuestra y lo tenemos de parte de Dios. Ahora, es tu responsabilidad creer esta noticia. Si muchos otros pensamientos te tratan de bloquear esto, decir, no, no lo creo, Dios no es así, yo siempre he pensado que Dios quiere que yo viva las justas, yo siempre he pensado que Dios siempre está en el cielo pero dándome la espalda, o que Dios no quiere saber nada conmigo. Mentira, acá dice la Biblia que Él te predestinó, ¿verdad?, para que recibas una herencia, dice, habiendo sido predestinado. Y acá también esta palabra, habiendo sido predestinado, también está en aoristo, o sea, Él te ha predestinado, o sea, definitivamente Dios te ha predestinado, y dice nuestro Dios, es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, nuestro Dios así lo deseó, así lo quiso, Él lo quiere hacer así. Entonces, esa es la voluntad, o mejor dicho, la buena voluntad de Dios para ti y para mí.
Sigamos, dice el otro verso, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces tú y yo somos estamos hechos para que Él sea alabado, somos para alabar a Dios, para alabar la gloria de Dios. Nosotros que estamos en Cristo, nosotros que estamos esperando en Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a alabar la gloria de Dios no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Por la eternidad. Los ángeles nos van a mirar, la creación nos va a mirar y va a decir cuánto favor Dios ha derramado en estas criaturas, cuánto favor Dios ha puesto en estos seres humanos que ahora los ha convertido en hijos de Dios. Miren el nivel que tienen, miren lo que han alcanzado, miren cuánto favor Dios les ha dado a ellos. Y entonces van a alabar a Dios de que Dios es grande en riqueza de misericordia, Dios es grande en gracia, Dios es grande en favor, Dios es grande en bondad para con nosotros. ¿Entiendes? Entonces por eso dice que nosotros somos para alabanza de su gloria, los que esperamos en Cristo o esperábamos en Cristo. Luego dice otra vez, en Él, también vosotros, en Él, una vez más la palabra en Cristo, en Él, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es muy importante. Dice, en Él, habiendo oído la palabra de verdad. Eso es lo que trato de transmitirte, la palabra de verdad, ¿no? Muchas personas aducen que están hablando la palabra de verdad cuando en realidad solamente están predicando pura religiosidad, están hablando puros ideas de ellos mismos, legalistas y esas cosas. No, tú has oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, el evangelio, ¿qué es? Las buenas noticias, la buena noticia de tu salvación. Si la palabra de Dios trae libertad a tu vida, si la palabra de Dios trae gozo a tu vida, porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios tú lo recibes como buena noticia, entonces es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, en cambio, por lo contrario, te hace sentirte indiferente o entonces simplemente te hace sentir condenado y que agaches la cabeza, entonces no es palabra de Dios, eso no es la palabra de Dios. Entonces dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación, y habiendo creído en él. Entonces tú y yo ya hemos creído en él y debemos permanecer firmes en ese creer en Cristo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este verbo sellado lo he estado revisando una y otra vez porque tiempo atrás siempre yo tenía pensado como lo actual, ¿no? Que sellado significa un sello con tampón, ¿no? Entonces sellado es ya marcado simplemente, estás marcado para un propósito. Pero no solamente es eso, porque la palabra de la cual deriva esta palabra sellado, aunque viene, ¿verdad?, del sello como era antiguamente, es decir, con cera se cerraba algo, por ejemplo un pergamino, se cerraba el pergamino, se enrollaba y se le ponía un poquito de cera, como si fuera una plastilina, y se ponía un sello encima de eso, cosa que si se rompía el sello, entonces significa que se había abierto eso, ¿verdad? Es como los sellos que le ponen a las computadoras, ¿verdad? O a las cajas de luz o a las cajas de agua, ¿verdad? Un sello de seguridad para probar que no ha sido violado, que no ha sido abierto, entonces para saber que hay una garantía. Entonces, ya, pero luego esa palabra deriva de una más antigua de sellar, que significa sellar como cerrar, herméticamente cerrado, que también lo usamos nosotros actualmente en castellano. Cuando decimos que algo está completamente sellado, es que está completamente cerrado y nada puede penetrar allí. Entonces ese es el énfasis de esto. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es tan importante entender, mis hermanos, la realidad espiritual, mi cuerpo. Tu espíritu está sellado, ¿no? Como una palabra en broma que decimos, está selladito, selladito,
¿no? Está selladito completamente. Entonces, de tal forma que lo que pueda afectar o contaminar o molestarte o entristecer tu cuerpo, tu alma, no afecta a tu espíritu. Tú en tu espíritu siempre estás en paz. Tú en tu espíritu siempre estás en gozo. Tú en tu espíritu siempre estás sentado en lugares celestiales. Tú en tu espíritu tienes herencia. Tú en tu espíritu siempre eres hijo de Dios. Tú en tu espíritu siempre eres amado del Padre. Tú en tu espíritu siempre eres aceptado en el amado. Tú en tu espíritu eres poderoso. Eso eres siempre y eso no cambia nunca. En tu alma no, en tu alma hoy día, estás alegre, ganó mi equipo. Más rato, hoy estoy triste, le ganaron a mi equipo, ¿no? En tu alma puedes estar tranquilo, ay, qué rico, estoy en paz, me tomo un cafecito. Más rato, ay, estoy alterado, tengo mañana que pagar la luz, el agua, es último día, ¿verdad? Entonces, en tu alma, en nuestra alma es cambiante. Nuestra alma sube y baja, sus emociones sube y baja, los sentimientos son cambiantes. En nuestro cuerpo igual. Ahorita estamos tranquilos, reposados, más rato estamos con hambre, ya tenemos que comer. Después más rato estamos con fuerza y después en otro rato, hoy estoy tan cansado, quiero sentarme. Así es, nuestro cuerpo y nuestra alma son volubles. Nuestro espíritu no, está sellado, totalmente hermético, totalmente impenetrable con las cosas que afecten a tu alma y a tu cuerpo. Esta es una realidad muy importante. ¿Cómo sabes cómo está tu espíritu? Porque el espejo de tu espíritu es la palabra de Dios. Por medio de la palabra tú puedes ver reflejado tu nuevo hombre, tu hombre interior, cómo eres tú en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos viendo acá. Cada vez que dice en Él, se refiere, ¿no?, en tu realidad espiritual, en Cristo. Lo que eres en tu espíritu, en Cristo. Entonces sí, siempre vas a ver reflejado tu espíritu en la palabra de Dios. Y aquí dice entonces que en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, dice de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra arras en griego también es arras, ¿no? Exactamente se escribe igual, arras, o sea, esta es una palabra castellana derivada de griego que significa la garantía, el pago previo, ¿verdad? Como cuando tú vas a comprar algo y das una separación, entonces como garantía de que después lo vas a adquirir completamente. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa con el cual está sellado herméticamente nuestro espíritu es la garantía de nuestra herencia. Es decir, la herencia que manejamos en esta vida es solamente una parte, ¿verdad? Porque como tú ya sabes, solo tu espíritu está completamente nuevo. Alma y cuerpo todavía no, pero cuando todo nuestro ser sea completamente renovado y glorificado, entonces vamos a poder manejar toda nuestra herencia completa, pero eso va a ser después de nuestra muerte, después de la muerte o cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, como hemos visto en Romanos capítulo 8, la creación entera está esperando, aguarda ansiosamente, anhela la revelación, la manifestación de los hijos de Dios. La creación también quiere ser redimida. No solamente la primicia de la redención es Cristo. Lo que sigue luego en primicia de redención somos nosotros, los hijos de Dios. Y luego de nosotros entonces va a ser redimido todo el resto de la tierra. Y entonces, hasta que esto suceda, entonces nosotros tenemos como garantía de que vamos a recibir una herencia total y completa, luego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en tu corazón, el Espíritu Santo que habita en ti, te garantiza de parte de Dios que todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Te garantiza que todo lo que Dios dice que te va a dar, te lo dará. Que todo lo que tendrás en esta vida, lo tendrás en esta vida, y todo lo que la Biblia dice que tendrás más allá, lo tendrás más allá. Es la garantía. Entonces Dios no lo pudo haber asegurado mejor que dándote su Espíritu Santo,
que habita ahora en tu corazón. Y su Espíritu Santo es el que te da la sabiduría para que tú puedas entender la palabra de Dios. Así que, mi querido hermano, te animo siempre a que tú leas y estudies la palabra de Dios con la guía y dirección del Espíritu Santo que esté en ti, y así tú puedas entender, ¿verdad? Y comprender el amor de Dios para ti, los buenos pensamientos de Dios para contigo, la buena voluntad de Dios para con tu vida. Amén. Muy bien, vamos a orar y agradecerle a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos, y vamos luego próximamente a continuar. Una pequeña noticia: hace 2 días había anunciado que este domingo íbamos a tener Santa Cena, y fue un pequeño error, ¿verdad?, de entusiasmo, pensando que había sido esta próxima semana. Ya estábamos comenzando el siguiente mes y todavía no. Este domingo todavía es el último mes, la última semana de este mes. Así que la Santa Cena, ¿verdad?, para los hermanos de la Iglesia Vida Cristiana todavía será en la siguiente semana. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios. Te agradecemos, Señor, por este tiempo valioso, Señor, que hemos pasado estudiando tu palabra y meditando en ella. Gracias, Dios, porque tenemos en ti una herencia. Gracias, Señor, porque en ti, Dios mío, hemos recibido por tu voluntad una herencia eterna, una herencia ilimitada, una herencia, Señor, infinita. Gracias, Dios poderoso, porque tenemos esa garantía en nosotros, que es tu Santo Espíritu, y sabemos que vamos a recibir toda esa herencia, Señor. Gracias, Señor, por lo que podemos manejar aquí en esta tierra, por lo que tú nos has dado para administrar aquí en esta tierra, y gracias por lo que también vamos a recibir luego más allá. Te agradecemos todo esto, Padre amado, porque todo lo has hecho según tu voluntad, según tu deseo, según tus planes, según tu propósito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú que estás viendo esta transmisión por primera vez y Jesucristo el Señor todavía no es Señor de tu vida, te animo a que tú lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador. Así que pídele a Dios y dile así: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, porque por medio de ti tengo herencia, porque por medio de ti soy un hijo de Dios, y por medio de ti soy santificado. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú me das. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un gran beso y un gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos entonces este domingo en nuestro servicio a las 11 de la mañana. También sus hijos, no se olviden que se puedan conectar los niños a las 10 de la mañana, que tenemos también un tiempo para ellos. Y mañana sábado a las 8 también los jóvenes. Que Dios les bendiga.